presencia del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos tienen disposición de recibir palabra? Amén. Señor maravilloso, corazones dispuestos, oídos atentos a lo que el Espíritu Santo de Dios nos va a hablar. El tema que hemos venido trabajando este mes, ¿cuál es? Consolidación y discipulado. Consolidación y discipulado. Y el día de la vigilia, el pastor nos dio una palabra también bien poderosa acerca de la consolidación. De los que estuvieron en la vigilia, ¿quién recuerda cuál fue la definición que el pastor nos dio de consolidación? Consolar, ¿cierto? Hablaba de que consolidación viene de la palabra consolar. ¿Man Amparo? Dar amor. ¿Quién es el que consuela? El Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo es consolar, ¿ya? Dar ánimo, dar fortaleza, afirmar. Eso es consolidar. Y eso se me quedó muy grabado de lo que el pastor nos expuso ese día. Y también nos hizo una exhortación de que en ese proceso que tenemos nosotros con nuestros discípulos debemos ser cuidadosos y responsables de cada una de esas vidas. Desde el día de la vigilia para acá vengo juiciosita con mis discípulas. ¿Sí o no, discípulas? No me hagan quedar mal. Es el amor, la atención y el cuidado para con ellas. Hace 8 días Carlos Andrés, casi le doy un coscorrón desde allí sentada donde estaba, porque Carlos Andrés cerró el mensaje hace 8 días con Hebreos capítulo 5. Confirmación. ¿Lo recuerdan? Y hablaba, allí en el versículo 11 en adelante, habló acerca del proceso de consolidación, de discipulado, de firmeza de un creyente. Y yo decía, no puede ser, Espíritu Santo, que me cogiera la cita con la que voy a trabajar. Pero es lo que dice el pastor. Dios estaba confirmando y alineando las cosas. Entonces le dije, bueno, Dios, ¿qué vas a enseñar? Y en esta mañana vamos a vivir práctico el mensaje. ¿Cuántos quieren recibir palabra de Dios? ¿Cuántos quieren sujetarse a la palabra que Dios trae esta mañana para la iglesia? Usted que me está diciendo amén, voy a trabajar con usted. Los otros, tranquilos hermanos, no se muevan de sus asientos que no les voy a incomodar. Pero le pedimos al Espíritu Santo de Dios que nos hable. En este momento como iglesia estamos en un momento demasiado importante, espectacular. Estamos viendo o recogiendo por lo que muchos oraron años atrás. Y es el crecimiento de nosotros como iglesia. ¿Cuántos creen que estamos creciendo? Amén. ¿Cuál es el lema este año de esta iglesia? Una iglesia que, y si no se lo sabe, anote. Porque es vergonzoso que usted, que es miembro de esta iglesia, no sepa la visión. La visión este año es: somos una iglesia que crece, sana y se reproduce. Y en base a eso vamos a trabajar hoy el mensaje. Allí donde está, le pido que por un momento más cerremos nuestros ojos. Espíritu Santo de Dios, te pedimos, Espíritu Santo, tú que estás aquí, que has llenado este lugar con tu presencia. Pedimos, Espíritu Santo, que nos hables. Disponemos nuestros oídos para escuchar, nuestros ojos para ver, Señor, cómo estás obrando, Señor, en este lugar, y aún nuestro corazón para recibir con gozo y alegría la palabra que traes en esta mañana. Toma tú el lugar, Espíritu Santo, y toda distracción, todo lo que quiera robarse, Señor, lo que nos quieres enseñar en esta mañana, lo declaramos sin poder y sin autoridad en Cristo Jesús. Despierta nuestros sentidos espirituales y que podamos poner en práctica lo que aprendemos hoy. Gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Voy a hacer una introducción, hermanos, al mensaje. Todavía no voy a explicar. Y es
Cuando hablamos de consolidación, o sea, hablamos de procesos iniciales, hablamos de crecimiento, y venía a mi mente una planta. Una planta, ¿qué necesita una planta? Primero necesita tierra. ¿Que esa tierra esté qué? Preparada, abonada. Ahora sí ponemos una semilla. Esa semilla hay que echarle agüita. Entonces la semilla, con el proceso del sol, los minerales, ella empieza a crecer. Después de que crece, ¿qué sucede con esa planta? Da fruto, ¿cierto? Y después de que esa planta da fruto, ¿qué pasa con esa planta? La planta se reproduce. ¿Qué? Da más semillas. ¿Y qué más pasa con esa planta? Da más fruto. ¿Qué pasa con ese fruto? Da sombra. ¿Qué más? ¿Qué sucede con ese fruto? Ese fruto da alimento. Porque si es una guanábana, qué rica, ¿cierto? Si es un aguacate, me encantan los aguacates. ¡Qué rico! Y ese fruto empieza a cumplir con una función. Todo ese es el proceso de una planta. El proceso de un ser humano. El ser humano es gestado, ¿cierto? Él empieza a crecer. Después de que crece, nace, ¿ya? Después de que nace es amamantado, cuidado, y a medida de que va pasando ese proceso, ¿el qué? Él va creciendo. Después de que ese niño crece y se convierte en un joven o en un adulto, ¿qué pasa con esa persona? Se casa. Uy, pastora. ¿Qué más pasa con esa persona? ¿Qué? Tiene hijos, se reproduce, trabaja, ¿cierto? Empieza a generar un impacto dentro de la sociedad, porque construyen empresas, porque se convierten en gerentes, en directores, y empiezan a influir en la sociedad. O sea que se vuelven funcionales, productivos. Si así es el proceso de la naturaleza, de todo lo que Dios creó, ¿cuánto más creen ustedes que es en lo espiritual? ¿Será que en lo espiritual nos quedamos siendo bebés? ¿No? Y vamos a hacer una cosa, y aquí es donde les digo que la palabra la vamos a vivir y aplicar. Perdónenme que los incomode, hermanos, pero he aprendido que un buen proceso con el Señor nos debe incomodar. Si con Dios lo que estás viviendo no te incomoda, no está pasando nada. Tiene que incomodar, y yo lo estoy viviendo. Esta semana para mí fue un espectáculo, pero no recuerdo por qué empiezo a vivir cosas como tan fuertes. Cuando me acuerdo es que me toca que predicar. Les digo, ya entendí, Señor. Mis papeles están vencidos, los papeles de la moto. No estoy andando en moto, esta semana no ando en moto. Pero yo estuve andando 2 días después de que se me vencieron los papeles. Así, ilegal. Y el diablo lo sabía. Y en una de esas, eso fue el día lunes, por allí por el estadio, di la vuelta y estaba el retén desde allí, desde el CAI hasta allá, hasta la carrilera. Todo eso estaba en guardas. Y yo empecé, Señor, perdóname, Padre. ¡Ayúdame, Dios! Entonces pasó un carro grande, yo me hice tapadita con el carro. Cuando el guarda hace esto, venga. Cuando vi, era que estaba llamando, era el carro. Y yo seguí derecho. Pero después de este episodio, la moto quedó encerrada desde el día lunes en mi casa. Porque sería demasiado vergonzoso para mí, una hija de Dios, que de papá de esa manera. Y aprendí desde el lunes que hacer lo correcto cuesta. Porque me ha tocado, ustedes no se alcanzan a mirar con todo lo que yo hago, movilizarme sin moto.
pero le doy gracias a Dios porque hasta anoche que teníamos programado una reunión, hoy a las 7 de la mañana. ¿Dónde conseguí un motorratón a las 7 de la mañana? Y domingo. Y a las 11:30 de la noche me acordé que cómo iba a llegar a la iglesia. Pero le dije a Dios, tú sabes que quiero hacer las cosas bien. No voy a mover esa moto. No tenía fluidez para pagar un taxi. No me voy en taxi, no tenía. Pero allí apliqué la fe. Le dije, Dios, glorifica. Como a las 6:30 de la mañana el Señor trajo a mi mente, llama a Roger. Y estábamos aquí esta mañana, Roger me recogió en el carro. Hacer lo correcto cuesta, pero sube como olor fragante delante de Dios. Y vamos a vivir la palabra, hermanos. Yo les quiero incomodar. Estamos como iglesia viviendo un proceso demasiado interesante. Y yo le quiero pedir el favor a todos los que están arriba, van a bajar, pero ya les digo cómo. En este lado, solo se van a ubicar las personas nuevas, que tienen aproximadamente 2 meses en esta iglesia. Se van a hacer a este lado. ¿Listo? Un momentico, ya les digo para que se muevan. Aquí en el centro se van a ubicar todos los que están viviendo proceso de discipulado. Usted está viviendo el proceso de discipulado, se van a ubicar aquí en el centro. Y a este lado de acá se van a ubicar solo los líderes de la iglesia, junto con nuestros pastores. Les pido por favor, y si usted no está en ninguno de los 3 grupos, que el Señor lo bendiga, hermanos. No, mentira. Puede ubicarse en la zona de atrás. ¿Listo? Acomodémonos, por favor. Si tienen que correr más sillas aquí hacia el centro, corran las sillas hacia el centro. Proceso de discipulado, pero usted es nuevo. Le pido que se haga acá. Si usted es nuevo, pero ya está en proceso de discipulado, no importa. Ubíquese en este lado de acá, por favor. Perdónenme que les incomode, iglesia. Perdón. Necesitamos que Dios transforme. Y esto es iglesia. Usted hace parte de una iglesia. Y tiene que saber con qué se come eso, cómo así. A veces de pronto nosotros manejamos conceptos por tradición, porque es que mi mamita llegó a la iglesia y mi mamá me llevó a la iglesia, pero usted lo que conoce de iglesia es una línea generacional. Pero en esta mañana yo quiero mostrarles a la luz de la palabra cómo es el proceso de crecimiento como iglesia. Y si usted es una persona que no está en el proceso de discipulado y ha llevado muchos años, si usted ha vivido, usted se considera de que usted hace parte del liderazgo, conforme a lo que usted ha hecho, usted puede estar al lado de acá. Las personas nuevas pueden ubicarse acá adelante, por favor, es que en serio que los necesitamos visibles. Esta mañana ustedes son los protagonistas del mensaje. Pueden ubicarse aquí adelante las personas nuevas. ¿Ya? No, usted no es nueva, usted es muy vieja. ¿Ya? Entonces, ya estando así, yo quiero mostrarles a la luz de la palabra qué nos muestra el Señor de la consolidación, qué nos muestra el Señor del discipulado y qué nos muestra Dios del liderazgo. Y quiero que vayamos allí al libro, ahora sí empezamos el mensaje, al libro de Hebreos, por favor. Hebreos capítulo 5. Y vamos a leer desde el versículo 11. Hebreos 5, 11. Nos dice lo siguiente: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar,
por cuantos habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Una palabra fuerte, una palabra poderosa. Yo de esta palabra decía, ¿cómo así? Que la Biblia me está diciendo de que es niño al que se le debe dar leche. ¿Qué representa la leche? Entonces yo aquí veía niveles distintos en la vida de un creyente. Primer nivel, ser un bebé, ser un niño. ¿Y qué características deben tener las personas nuevas que llegan a nuestra congregación? Miren lo interesante de este proceso. Aquí en la parte de aquí encontramos 6, tú estás allá o acá, tú estás acá, ¿cierto? 6 personas nuevas. ¿Atrás hay alguien nuevo? 7, 8 personas nuevas. En el centro hay alrededor de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 28, 30, como unas 70 personas en el centro. Y en el liderazgo hay 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, alrededor de 25 somos el equipo de líderes. Dice la palabra que el niño, o sea, ellos, son los que necesitan leche. Y cuando habla de leche, habla de esas básicas, conocimiento básico acerca del reino de Dios. Y quiero que vayamos allí, a 1 de Corintios, capítulo 5. Perdón, 2 de Corintios 5, 17. Y nos dice de la siguiente manera: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Estos son los principios fundamentales que le enseñamos a una persona cuando llega a los pies de Cristo. Que conozca las verdades del reino, que sepa que si ha aceptado al Señor Jesucristo en su corazón, Él empieza a hacer una transformación en su vida. Y esa persona empieza a tener seguridad de Cristo en él. Una persona nueva tiene que ser consciente del plan de salvación que Dios le está extendiendo y que empieza este caminar. Entonces, cuando hablamos de que somos nuevas criaturas, empezamos a conocer ese reino de Dios, esas promesas, la vida eterna que Él le regala a todo aquel que le ha aceptado como Señor. Lo viejo pasó. O sea, las personas nuevas llegan con un sistema establecido y es el sistema del mundo. Y lo que Dios le está diciendo es que ese sistema que tiene establecido el mundo, valores, principios, la forma de amar, creencias, todo eso es viejo. Todo eso quedó atrás. Porque se establece la nueva criatura. Todo es hecho nuevo. Entonces empiezas a tener una visión del reino. Ya no los principios y valores que tiene el mundo. Principios y valores
reino de Dios. Porque el mundo te dice que si te dan aquí, ¿usted qué hace? Devuélvala. ¿Cierto? Pero ¿qué dice Dios? Que si le dan aquí, ¿qué debemos hacer? Pongan la otra para que le den también acá. Va en contravía de lo que se establece en el mundo. Por eso son nuevas criaturas. Por esa razón, como iglesia, debemos alimentarlos, debemos cuidarlos. Esta es la parte básica, y esto quiero que lo conozcan ustedes. Porque ese es el trabajo que debe hacer usted. Usted debe cuidar y alimentar a las personas nuevas. Usted, desde su experiencia, usted les enseña el reino de Dios. Por eso Jesús dice, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hermanos, esto es el proceso de consolidación. El proceso de consolidación es que entra alguien aquí nuevo y usted tiene la verdad y usted tiene la luz. Pero como usted está muy preocupado por sus cosas, entonces perdemos de vista a las personas que necesitan de la luz de Cristo. Ese es el panorama de los nuevos. Este es el proceso de consolidación. Pero para ustedes viene lo más cargadito. Y es, alcen la mano de los que están aquí en el centro que dicen que son discípulos. Alcen la mano. Si usted cree que es un discípulo, alce la mano. Si usted no alza la mano y no es discípulo, entonces yo le pido que se haga atrás. Tiene que tener clara su identidad, iglesia. Usted es un discípulo. ¿Discípulo de quién? ¿Discípulo de quién? ¿Dónde está? A ver, yo veo una de mi línea. Lady, ¿tú eres discípula de quién? De Gloria. Yo pregunto, Gloria Rodríguez, ¿está por ahí? Está con los niños. Gloria Domínguez, ¿usted es discípula de quién? ¿De quién es discípula? De Natalia. Carlos Andrés, ¿usted es discípulo de quién? Yo soy discípula del pastor. Sí, somos discípulos de Cristo. Pero Cristo, ¿a quién les enseñó? A sus 12. Y cuando Jesús fue entregado, a uno de ellos le dijeron, usted es uno de ellos. ¿Por qué? Usted habla. Usted se ve como él. Cuando en la calle me vean a mí, soy discípula de Aldemar. Pastor, eso es cargado. Yo tengo que ser discípulo de alguien. Alguien tiene que responder por mí. Yo tengo que darle cuentas a alguien. No podemos ser rueditas sueltas. Jesucristo pasó 3 años formando a sus 12. 3 años. Para que esos 12 pudieran recibir ¿qué título? Apóstol. Cristiano. ¿Por qué cristiano? Porque es seguidor de quién? De Cristo. Y reciben el nombre de apóstoles ¿cuándo? ¿Cuándo recibieron el título de apóstoles? ¿Cuándo qué? Cuando empezaron su ministerio. Cuando empezaron su ministerio. Aquí es, desde allí quiero que nos ubiquemos. No veamos el discipulado como una estrategia más. Jesús nos dejó el cómo. Y el discipulado, Él estuvo 3 años formando a sus discípulos para encomendarles la tarea. Entonces, Hebreos nos habla de un proceso.
Nos está diciendo, los que necesitan leche son los niños, los que apenas están conociendo de Cristo. Pero nos dice el versículo 14, volvamos a Hebreos versículo 14, nos dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hebreos nos está hablando de madurez, y madurez es sinónimo de perfección. Hebreos 6:1 nos dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, no que se olvide de las bases fundamentales de un cristiano, no. Lo que Jesús dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos ¿a dónde? Adelante, a la perfección. Cuando hablamos de madurez, hablamos de perfección. Y cuando hablamos de madurez y perfección, se refiere a una vida completa que adquiere una persona, un creyente, cuando pone su fe en Cristo. Vida completa. Cuando los discípulos aceptaron seguir a Jesús, ¿en qué momento estaban con Jesús y en qué momento estaban con su familia? Todo el tiempo estaban ¿con quién? Con Jesús. ¿Cuánto tiempo? Y el pastor dice reunión 2 días seguidos y no, pero es que el pastor cree que yo no tengo vida. Yo quiero que ubiquemos las prioridades. Si usted es discípulo, perdónenme, esta es la palabra. Si usted es discípulo, su vida completa le pertenece ¿a quién? A Jesús. No a medias. No, Señor, es que mis intereses. No, Dios, es que en este momento no tengo tiempo porque es que tengo que estudiar. Y no es de que no estudiemos. Por favor, tengamos claras las prioridades en nuestra vida. Si usted es discípulo de Jesús, su vida entera le pertenece a Él. Y no de cuento, no por un momento, completamente. Porque leamos Hebreos capítulo 10, versículo 14. Dice, porque con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos no hay ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Dios nos está pidiendo a los discípulos, mantengan firmes. Dígale al que está a su lado, firme. Dígale así mirándolo fijamente a los ojos, sin fluctuar. Firmes sin fluctuar.